Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade. Sean todos bienvenidos a esta sesión organizada por la Asociación Iberoamericana de Docencia Universitaria, AIDU, a cuya presidenta, la doctora Alicia Rivera, le damos las gracias por darnos este espacio. En esta emisión hablaremos del libro publicado por nuestra invitada Lorea Martínez Pérez y que da título a nuestro conversatorio: Psicopedagogía con corazón, guía para educadores sobre la educación emocional. Un libro publicado en inglés en 2021 con el título Heart and Mind y traducido al español a finales de ese año. Es una obra que recomiendo ampliamente para todos los docentes. Lorea, muchas gracias por haber aceptado estar con nosotros para conversar sobre tu libro. Un placer para mí estar contigo esta tarde. Antes de iniciar, permítanme comentarles que Lorea Martínez Pérez es doctora magna cum laude en Pedagogía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona, licenciada en Pedagogía y diplomada en Educación Especial. Actualmente es miembro de la Facultad de Teachers College de la Universidad de Columbia, Nueva York, Estados Unidos, desde la que imparte clases de inteligencia emocional a directores de centros educativos en formación. Ha llevado a cabo investigaciones en el campo de la educación emocional, en las áreas de formación del profesorado, implementación de programas de aprendizaje socioemocional, evaluación de competencias, formación de directores y clima escolar. Además, Lorea Martínez es fundadora de Heart and Mind, una consultoría dedicada a apoyar la integración del aprendizaje socioemocional en escuelas y organizaciones educativas a través de la formación de educadores y equipos de liderazgo. Apoya a compañías de tecnología educativa en la integración del aprendizaje socioemocional en sus productos y aplicaciones. Nuevamente, gracias, Lorea, por darte el tiempo de estar con nosotros, y como el tiempo en este tipo de emisiones es muy breve, vamos a aprovechar. Inicio, Lorea. Lorea, yo sé que esta pregunta que te voy a formular ya ha sido respondida de diversas maneras en las últimas décadas, pero a pesar de ello, no ha logrado permear dentro de la comunidad o dentro de los miembros de las comunidades educativas. Por favor, recuérdanos, tú que eres una voz autorizada, ¿por qué es necesario que la docencia trascienda la enseñanza de las matemáticas, el lenguaje y las ciencias para incorporar el desarrollo de competencias socioemocionales? Te escuchamos, Lorena. Claro que sí. Bueno, te voy a contestar esa pregunta desde dos enfoques diferentes. El primero, tenemos que pensar cuáles son las habilidades que nuestros estudiantes necesitan para enfrentar los retos del siglo XXI, del momento en el que estamos viviendo. Y si pensamos en el tipo de habilidades que las empresas de diferentes tipos de tecnología, farmacéuticas, empresas financieras, ¿qué tipo de habilidades están pidiendo que las personas que llegan al mundo laboral tienen? Muchas de esas habilidades tienen que ver con la capacidad de trabajar en grupo, la colaboración, la creatividad, el poder buscar respuestas alternativas a los problemas que la empresa se encuentra. Y todas esas habilidades que tienen que ver con ese trabajo cooperativo, con la creatividad, con la innovación, tienen su fundamentación, su base en esas competencias socioemocionales, es decir, las matemáticas, el lenguaje, las ciencias, la historia, todos esos son asignaturas que realmente son el mínimo que necesitamos que nuestros estudiantes tengan, pero realmente no dan respuesta a lo que el mundo laboral, por una parte, nos está pidiendo. Entonces, eso es una parte importante cuando estamos pensando en la importancia de estas competencias. Pero luego hay una parte que tiene que ver más con lo que sabemos hoy en día
sobre el rol de las emociones en los procesos de aprendizaje. Y toda la investigación que se ha hecho en el campo de la neurociencia afectiva nos muestra que las emociones tienen un papel muy importante en la capacidad de los estudiantes para poder aprender el contenido que tienen que aprender en sus aulas, en sus salones. Entonces, teníamos anteriormente esta idea errónea que los procesos cognitivos están separados de nuestro procesamiento emocional. Hoy en día sabemos que esos procesos son interdependientes, es decir, no podemos tener pensamientos sin emociones y al revés. Entonces, es lo que pide un poco el resultado de estas investigaciones es un cambio de paradigma y de realmente ver la pedagogía no solo como la entendíamos tradicionalmente, la enseñanza de esas materias, sino realmente como un proceso donde tenemos que ayudar a que nuestros estudiantes se emocionen en el aula y puedan motivarse y puedan verse reflejados en el currículum, porque sabemos que todos esos aspectos van a mejorar su aprendizaje y van a hacer que ese aprendizaje sea mucho más significativo. Sí, y ahora pasamos justo a una de las cuestiones que abordas en tu libro. Aquí en tu libro tú comentas o tú nos señalas 4 condiciones socioemocionales necesarias que deben desarrollar los docentes en el aula para el aprendizaje. Por ejemplo, la seguridad física, emocional e intelectual es una de ellas, el compromiso, los apoyos y los vínculos. ¿Podrías explicarnos brevemente cada uno de ellos para que el público que nos escuche, que nos ve y nos escucha pueda comprender esto? Claro que sí. La primera que comentas creo que es muy importante el crear un ambiente de aprendizaje donde los estudiantes se sientan físicamente, emocionalmente, intelectualmente seguros. Y en la mayoría de las escuelas la parte física la tienen muy cuidada, ¿no? No permitimos que haya violencia física, cuando hay agresiones físicas, eso es una preocupación muy importante para los educadores, para los gestores de la educación en los centros educativos, y eso tiene sentido, pero hay otra parte, ¿no? Esa parte más emocional e intelectual que también tenemos que prestarle atención, porque muchas veces los estudiantes están sufriendo, quizás no se nota tanto porque son hechos menos visibles al ojo del docente, pero realmente este trabajo sí que nos ayuda a poder acercarnos a los estudiantes para asegurarnos que también se sienten emocionalmente seguros y que tienen un incentivo intelectual para seguir aprendiendo, para estar en el aula. Y lo que estamos presentando como docentes que realmente son aspectos que le llaman la atención al estudiante, que realmente le pican esa curiosidad para poder seguir aprendiendo y poder realmente aplicar todas las habilidades que tienen. Si vemos estadísticas en el nivel de participación y de engagement, decimos en inglés, en nuestras aulas vemos que los niños más jóvenes, los más pequeñitos, los niveles de participación y de estar contentos dentro de la escuela son bastante altos, y a medida que avanza la educación, la escolarización obligatoria, vemos como esos niveles disminuyen. Y creo que tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Qué nos pasa en secundaria, en la escuela media? Porque los estudiantes los vemos desmotivados, no quieren ir a la escuela, no encuentran ese incentivo, y parte de esa razón es el cómo estamos enseñando y el qué estamos enseñando a nuestros estudiantes. Entonces ahí ese aspecto de retos, de crear los retos académicos, es bastante importante. Luego hay un aspecto de otra de las condiciones, es el poder crear un sistema de apoyos que realmente estén alineados con las necesidades de nuestros estudiantes. Si en la audiencia tenemos docentes que han trabajado con niños, niñas y jóvenes, saben que un enfoque unilateral, digamos, no funciona con nuestros estudiantes. Realmente tenemos que observar, tenemos que trabajar de forma individual para ver
qué necesidad tiene Andrés y va a ser diferente que las necesidades que tiene María. Y nuestro trabajo, digamos, yo creo que este es el arte de la docencia, es en poder diseñar nuestra instrucción de una forma que realmente responda a esas necesidades individuales y individualizadas, es decir, que cada estudiante pueda tener su propia trayectoria de aprendizaje. Y en este contexto de los apoyos, las relaciones entre el docente y los estudiantes es uno de los ingredientes, yo diría, esenciales y que forman parte muy importante de esa pedagogía con corazón, el poder establecer esas relaciones y verlas como un canal o un puente para mejorar el aprendizaje. A veces, en mi trabajo con centros escolares, los docentes tienen una impresión que si dedican demasiado tiempo a las relaciones con los estudiantes, están perdiendo tiempo para la instrucción de las materias obligatorias. Pero realmente cuando hacemos esa inversión de tiempo en la creación y el nutrir esas relaciones positivas, realmente podemos sacar mucho más de nuestros estudiantes y el ambiente de aprendizaje también es más agradable cuando hay un sentimiento de compañerismo y de buen ambiente en nuestra clase. Y luego el aspecto que comentaría a nivel de las condiciones es poder trabajar esa capacidad social, emocional y yo diría también sociocultural de nuestros estudiantes para que realmente puedan tener las habilidades necesarias para acceder a ese currículum, para poder centrarse en clase y también para poder saber cómo resolver situaciones difíciles cuando, por ejemplo, están viviendo emociones quizás que no entienden o se han enfadado de manera muy intensa y quieren responder de una manera que sea constructiva. Todos esos aspectos los tenemos que trabajar de forma intencional dentro del currículum para, como tú decías, poder crear esas condiciones que permiten un ambiente de aprendizaje positivo, enriquecedor y que realmente sea agradable tanto para los estudiantes como para los adultos que trabajan con los niños, las niñas y los jóvenes. Qué importante es lo que nos comentas, Lorea, porque permíteme, a ver si entendí bien, el aula es un campo de relaciones que hay que fomentar, porque justamente cuando uno le invierta esas relaciones, nos permite generar vínculos afectivos, positivos, confianza que le van a permitir a los alumnos participar, motivarse para poder continuar consecutivas sus clases, las lecciones y sobre todo hacerlos muy sensibles a lo que tú decías, a esa sensibilidad cultural que hay en cada salón de clase, porque todos traen vidas diferentes, motivaciones diferentes y situaciones diferentes. Esto es así, ¿verdad? Así es, y con digamos, el historial, las experiencias que nuestros estudiantes tienen o han tenido en sus casas que traen a la escuela, creo que anteriormente pensábamos que no era una parte importante que tenía que formar parte del proceso educativo y de aprendizaje, pero creo que hoy en día lo que queremos hacer es poder traer todo lo que los estudiantes saben, practican y su bagaje social y cultural que forme parte de ese proceso de desarrollo y de aprendizaje en el aula. Es decir, que la escuela realmente sea una extensión de la familia en el sentido de que los estudiantes puedan ver las conexiones que existen entre esos dos espacios de desarrollo y aprendizaje y que realmente el docente pueda saber qué tipo de actividades el niño o la niña hace cuando sale de la escuela, si el niño o la niña llega a la escuela en el coche de su familia o si toma el autobús y llega caminando. Creo que hay muchos aspectos de los pequeños detalles de la vida cotidiana que es importante que el docente conozca para que lo pueda conectar luego con el currículum académico, es decir, cuando, por ejemplo, está escribiendo problemas de matemáticas,
que pueda usar ejemplos de la comunidad, de las experiencias del día a día de los niños, es decir, que realmente se vea esa conexión entre la vida de la comunidad, la vida de la iglesia y también lo que el niño, la niña experimenta dentro del salón de clase. Claro, y aquí en esto entra, creo que es la columna vertebral de lo que es tu libro. En ese sentido, te quiero preguntar, Lore, ¿qué es y en qué consiste el modelo Heart and Mind para el aprendizaje socioemocional? Porque es un acrónimo. Exacto. Bueno, Heart in Mind, te cuento un poco cómo surgió. Yo llevo casi 10 años trabajando en el campo del aprendizaje socioemocional y empecé mi carrera como maestra de educación especial. Y para mí hay dos ejes muy importantes en este trabajo. El primero, con mi experiencia trabajando con niños con necesidades especiales, era muy importante que los docentes pudieran ver que el aprendizaje socioemocional no es algo añadido que hacemos en el aula, sino que forma parte de cómo enseñamos, es decir, es parte de nuestro ser, de nuestra pedagogía, de todos los elementos que traemos al aula. Eso es parte del aprendizaje socioemocional. Y quería formular o crear un modelo que fuera basado en la investigación, pero al mismo tiempo muy aplicable para los docentes, es decir, que pudieran recordar y pudieran usar este modelo de forma, pues bueno, al principio un poco más planificada, pero a lo largo del tiempo que lo pudieran usar de forma natural, es decir, que formara parte de su repertorio de prácticas y estrategias didácticas. Y como comentabas, HEART es un acrónimo. El libro se publicó en inglés en su primera versión y para los que conocen un poquito de inglés, HEART es corazón, por eso la versión en español se llama Pedagogía con Corazón. Entonces os voy a contar un poco cada una de esas letras. La primera, la H, indica honrar a las emociones. Es nuestra primera habilidad socioemocional y tiene que ver con todos los aspectos de autoconocimiento personal. Pero el honrar a las emociones es importante el verbo, ¿no? Cada uno de estas letras tiene un verbo asociado y realmente indica esa importancia que le queremos dar a las emociones, como hemos estado comentando en la pedagogía tradicional. Las emociones se veían como algo pues, que no debíamos traer en el salón de clase, pero realmente hoy queremos crear el espacio necesario para poder validar nuestras emociones, poder nombrarlas, poder conocerlas e interpretar qué nos están queriendo decir nuestras emociones. Y eso es un aspecto que es fundamental, es la base de la inteligencia emocional. Realmente es poder tener esa mirada interior que nos ayuda a regular nuestro comportamiento, pero también nos sirve como brújula, ¿no? Como nos indica el camino, porque las emociones en definitiva son datos, son información que nuestro cuerpo genera en respuesta a las experiencias y las cosas que nos pasan en la vida cotidiana. Entonces, sí, este es un aspecto que muchos adultos tenemos dificultades en hacer ese proceso porque no nos lo enseñaron cuando éramos pequeños y lo hemos tenido que aprender a base de equivocarnos muchas veces, ¿no? Y la idea con esta primera habilidad es que los niños, las niñas lo puedan aprender desde muy pequeños y que a medida que van creciendo puedan desarrollar esa inteligencia emocional porque su relación con las emociones es mucho más fluida, es decir, se puedan acercar a las emociones con más curiosidad y quizás no con tanto juicio como hacemos los adultos. Voy por la segunda. La segunda es elegir las respuestas y esta habilidad tiene que ver con todos los procesos de regulación. Regulación de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y también de nuestro comportamiento. Y ahí es un aspecto importante que trabajamos
con niños, niñas jóvenes, con los adultos también, para que puedan desarrollar herramientas que les permitan no reaccionar a esas emociones, pero realmente responder, es decir, crear un espacio necesario para que puedan decidir cómo van a actuar en una situación determinada. Y es un trabajo que si lo hacemos como en la primera habilidad, desde que los niños son pequeños, lo que vemos son personas que pueden ser mucho más autónomas, independientes, pero también mucho más cuidadosas en la manera en que se relacionan con los demás, se relacionan con ellas mismas. La tercera habilidad, la A, es aplicar empatía. Y como sabes, pues empatía es poder relacionarse con las emociones, poder reconocer las emociones y los sentimientos de los demás y poder actuar en consecuencia. Pero en mi modelo, al aplicar empatía también incluye la autoempatía, la autocompasión. Y este es un aspecto que en mi trabajo con docentes veo que es una dificultad bastante grande para los educadores el poder aplicarse a ellos y a ellas mismas el mismo cariño, el mismo cuidado que le aplican a los niños, las niñas, quizás a otras personas adultas en su vida. Cuando se gira un poco esa cámara y se miran hacia el interior, los docentes tienden a ser personas que tienen unas expectativas muy altas y que a veces no se hablan de una forma cariñosa, ¿no? Entonces es importante reflexionar sobre cuál es esa voz interior también y qué tipo de expectativas tenemos cuando, por ejemplo, cometemos un error. La R es para reavivar las relaciones. Ahí es una habilidad que aborda todos los aspectos de nuestras relaciones sociales. Y yo lo veo desde dos puntos de vista. Por una parte, el cómo usamos nuestras relaciones sociales para construir comunidad y podemos liderar con esa idea de usar nuestras habilidades sociales para poder crear relaciones más positivas en nuestra vida, poder tener una red de relaciones que nos apoyan, que hacen posible nuestra vida cotidiana, pero al mismo tiempo que nos sirven como una fuente de fortaleza y de apoyo, es decir, el poder ver las relaciones sociales también como una fuente de donde nos podemos caer cuando pasa algo o cuando estamos delante de una dificultad, el poder tener esas relaciones que nos sirven para poder seguir adelante, para poder apoyarnos exactamente. Y finalmente la T indica el transformar con un propósito. Esta es una habilidad muy importante, quizás la habilidad más importante en este modelo porque realmente pone en contexto el resto de habilidades y tiene que ver con el poder clarificar cómo nuestros intereses personales, nuestras pasiones, nuestros talentos pueden ser usados para mejorar nuestra comunidad local o nuestra comunidad global. Entonces, es un proceso donde tanto los niños, las niñas, los jóvenes como los adultos pueden identificar qué problemas existen en sus comunidades que quieren solucionar y poder conectar esos problemas con los talentos personales, esos intereses, para poder desarrollar ese sentido de propósito. Y es un aspecto que no se trabaja una vez y ya hemos acabado, sino que realmente es un proceso que dura toda la vida. Realmente es la pregunta de qué hago aquí y hacia dónde voy, es una pregunta que nos la tendríamos que hacer siempre. Y si no tenemos una respuesta, hay que iniciar ese proceso realmente de busca para poder, con el objetivo final de poder alinear nuestras decisiones de la vida cotidiana con ese sentido de propósito. Qué interesante, Lora. Y ahora viene también la segunda pregunta de este esquema. ¿Qué estrategias hay que llevar a cabo
para enseñar las habilidades hard en las aulas. Claro que sí. Bueno, en el libro hay muchos ejemplos prácticos de cómo trabajamos esas habilidades, pero sí que comentaré que en términos generales tenemos 3 estrategias para poder trabajar estas habilidades en las aulas. La primera es la instrucción explícita, es decir, el poder crear un espacio durante el día o durante la semana donde trabajamos estas habilidades sociales y emocionales de forma explícita, de la misma manera que tenemos nuestra unidad didáctica de matemáticas o de lenguaje, creamos una unidad didáctica de aprendizaje socioemocional donde en cada sesión vamos enseñando diferentes conceptos dentro del modelo de Heart in Mind para poder desarrollar estas habilidades socioemocionales. Esa es la primera estrategia, el poder hacer este trabajo de manera explícita. La segunda parte es la integración con las prácticas pedagógicas, ¿no? El tipo de estrategias que hacemos servir en el aula y con la idea de poder maximizar las oportunidades que le ofrecemos a nuestros estudiantes para poder practicar estas habilidades, ¿no? La idea es que nuestros estudiantes puedan equivocarse y puedan aprender que quizás hay ciertos aspectos que no han funcionado y puedan intentarlo de nuevo. Entonces, la manera como enseñamos, cómo creamos esos procesos de enseñanza y aprendizaje puede limitar el uso de las habilidades socioemocionales o lo puede maximizar. Entonces, lo que hacemos es poder diseñar el diseño de cómo organizamos el espacio y el tiempo dentro de nuestra aula para poder maximizar esas oportunidades. Y finalmente, el tercer aspecto es la integración de estas habilidades con el currículum escolar. Y hay muchas oportunidades que nos dan los estándares estatales de los diferentes países, son oportunidades para ver cómo conecta ese contenido académico con estas habilidades. Entonces, el trabajo del docente, a medida que adquiere a veces lo llamo fluidez, en el modelo Heart in Mind o en la implementación del aprendizaje socioemocional, puede de forma más fácil ver esas conexiones y en los aspectos de matemáticas puede trabajar, por ejemplo, la mentalidad académica o el tipo de reacción emocional que los estudiantes tienen delante de la asignatura de matemáticas y eso lo puede trabajar de manera integrada. En los aspectos de, si estamos hablando del currículum de lenguaje, por ejemplo, ahí en el desarrollo de personajes, en la parte de escritura, se puede conectar en cómo describimos los personajes, si estamos analizando qué tipo de emociones el personaje está experimentando en una situación determinada, cómo toma decisiones, y eso también se puede hacer cuando leemos historias, cuando leemos libros con nuestros estudiantes, el poder prestarle atención y enfatizar un poco más, este personaje estaba muy enfadado con su hermano y tomó una acción que crees fue una decisión bien tomada o no, ¿qué harías tú? Entonces ahí podemos tener ese diálogo muy rico con nuestros estudiantes que no solo apoya el contenido académico, sino realmente también sirve como una oportunidad para que los estudiantes puedan empezar a identificar esas habilidades en su entorno, en los libros que leen y en su propia acción cotidiana. Sí, Lore, y mencionaste a un actor dentro de este modelo, porque el modelo yo lo he tratado de aplicar en las oportunidades que he tenido y me ha funcionado, pero mencionaste a un actor y Lore, has afirmado que gran parte de las intervenciones o iniciativas en materia de educación socioemocional que han tenido éxito en distintas partes han sido por la preparación de los maestros. Uh-huh. O de otra forma,
una buena iniciativa no sirve de nada sin la preparación socioemocional de los maestros. ¿Esto es así? ¿Comprendí bien tu afirmación? Claro que sí. Y cuando hablamos de la preparación del docente, no solo estamos hablando de la parte más pedagógica, es decir, del cómo enseñamos estas habilidades de forma efectiva. Hay una parte de preparación que sí que tiene que ver con esos aspectos, pero la otra parte que es fundamental en este trabajo es la reflexión individual del docente de cómo él o ella vive y practica estas habilidades sociales y emocionales en el aula y en la vida cotidiana. Hay oportunidades de hacer este trabajo de manera muy enriquecedora en los centros educativos, pero realmente se aleja un poco del tipo de formación a la que estamos acostumbrados, que normalmente es muy técnica, ¿no? Es el cómo enseñamos o cómo hacemos diferentes iniciativas, pero en este caso realmente requiere una reflexión por parte del docente de cómo él o ella reacciona en situaciones de la vida cotidiana, cómo honra sus propias emociones y se muestra abierto, abierta cuando tiene ciertos sentimientos delante de los estudiantes, porque realmente hay una parte de este trabajo que los estudiantes nos están observando y aprenden de cómo nosotros nos comportamos dentro del aula y cómo reaccionamos a las situaciones de estrés. Cuando tenemos un estudiante, por ejemplo, que no tiene el mejor comportamiento en el aula, nuestra respuesta a este estudiante, el resto de estudiantes nos están viendo cómo reaccionamos y están aprendiendo de nosotros, aunque no lo estemos intentando enseñar de forma explícita. Entonces, ese trabajo más de reflexión interior, de poder ver y también desaprender como adultos cosas que aprendimos como niños o en la vida adulta que quizás no nos están sirviendo muy bien. Entonces es una oportunidad también para poder reflexionar sobre estos aspectos y los resultados que vemos en los programas que hacen este tipo de trabajo es que realmente mejora la eficacia de los docentes porque tienen más habilidades de regulación de su propio estrés, ¿no? Son docentes que están desarrollando más resiliencia y también que pueden nutrir más alegría en su trabajo. Hemos visto, como sabes, con la pandemia ha afectado mucho, yo creo, la ilusión que los docentes tienen de trabajar dentro de las aulas y creo que el aprendizaje socioemocional nos puede servir como una estrategia muy positiva para poder apoyar a los docentes también desde ese punto de vista emocional y poder un poco crear rutinas y ambientes de aprendizaje que sean más saludables para los propios docentes. Sí, desafortunadamente ese sería tema para otro conversatorio sobre el agotamiento físico y mental con el que salieron la mayoría de los docentes de este periodo de pandemia. Pero aquí entonces lo que me interesa rescatar de todo lo que nos has comentado, Lorea, es la importancia del modelaje del docente. Es decir, 100 discursos, 10 modelos, los mejores, puede no funcionar si los alumnos observan el modelaje en el docente. Es decir, sí, ¿verdad? Eso es fundamental para esto de lo que... Así es, y creo que en estos aspectos es todavía más importante la coherencia docente, es decir, el que podamos enseñar lo que nosotros practicamos. Y si no tenemos fluidez en el poder reflexionar sobre estas habilidades, en cómo las aplicamos en la vida cotidiana, va a ser muy difícil que podamos enseñar estas habilidades a nuestros estudiantes porque no las hemos, no las tenemos, no las hemos practicado, no las hemos interiorizado. Entonces, ese modelaje es muy importante porque los estudiantes saben bien cuando los docentes no se muestran de forma auténtica,
si tenemos una conversación sobre sentimientos con los estudiantes, pero no compartimos nosotros los nuestros, los niños y las niñas no se sienten tan cómodos porque ven que es algo solo para ellos, pero no para los adultos, ¿no? Y lo que queremos realmente es que los niños y las niñas vean estas habilidades como habilidades de vida, habilidades que le van a servir en un futuro para realmente conseguir sus objetivos profesionales, personales y para vivir una vida plena, feliz y donde tengan un sentido de propósito y puedan conseguir todo lo que se plantean. Sí, claro, Lorea, y yo he escuchado, en mi opinión, están equivocados cuando señalan que este tipo de aprendizaje es más propicio o está hecho para los primeros grados o primeros niveles escolares, pero en mi opinión, tu modelo HAR sirve hasta para el nivel universitario porque la evidencia empírica nos muestra que es necesario a todos los niveles educativos, evidentemente, a nivel preescolar, primario, secundario, es necesario por obvias razones de que los alumnos están en crecimiento, están en búsqueda de su identidad, hay que orientarlos porque no tienen desarrollada la parte prefrontal, pero en el nivel universitario también es recomendable, ¿cierto? Así es, y además estamos viendo aquí en Estados Unidos unos niveles de problemas de salud mental en la población estudiantil a nivel universitario muy importante, es decir, las universidades se están dando cuenta que los aspectos que en el pasado no le prestaban atención porque se asumía que quizás estaba afectando a un porcentaje muy pequeño de los estudiantes que accedían a la universidad. Ahora estas instituciones se dan cuenta de que los estudiantes que llegan a la universidad tienen problemas de salud mental. Entonces hay que ver un poco, yo creo que rescatar la idea de la persona humana, ¿no? En su globalidad, en su totalidad, que tienen necesidades que algunas que son académicas, pero las sociales, las emocionales son importantes. Y esos estudiantes universitarios, si no han tenido una educación socioemocional en su crecimiento hasta este momento, van a tener las mismas dificultades, ¿no?, que hemos tenido nosotros como adultos, y en un momento yo creo que incluso más difícil después de la pandemia y de todos los efectos secundarios que estamos experimentando. Entonces, estas habilidades realmente son necesarias a lo largo de la vida y en la universidad tiene sentido, en el parvulario tiene sentido y en nuestros organizaciones y en el mundo laboral tiene su sentido también. Y solo creo, permíteme una precisión, porque creo que también el público a veces tiene una diferente concepción del concepto de salud mental y es fuerte. Cuando hablamos de eso, cuando dices eso, Lorea, te refieres a problemas de depresión, de angustia, esto es así, ¿verdad? Y no, Exacto. porque sí es una palabra fuerte para muchos latinos, salud mental, y creo que todavía no ha sido bien entendido ese concepto. Sí, la salud mental abarca todos los aspectos, ¿no?, que forman parte de cómo nos podemos sentir bien. Y tenemos muy clara la parte física, que cuando nos duele algo, nos ponemos enfermos a nivel físico, sabemos que tenemos que ir al doctor para ponernos mejor, para tomarnos la medicación adecuada y poder volver a la vida normal. La salud mental tiene unos efectos y un impacto muy importante también en el nivel de energía que tenemos, nuestra capacidad para poder concentrarnos en el trabajo, nuestra actitud delante de las personas con las que tenemos que interactuar, y realmente nos puede afectar episodios de depresión, de ansiedad. Vemos unos altos niveles de estrés en estos momentos. Y todos esos aspectos, si no se trabajan, si no se cubren esas necesidades, realmente pagamos el precio quizás más tarde,
pero realmente no podemos ignorar esos aspectos y hay veces que las personas piensan, hoy no me siento bien, pero voy a seguir adelante, pero realmente hay momentos en que necesitamos buscar ayuda profesional y ver que si tenemos esos estados depresivos o una ansiedad constante, unos niveles de estrés muy altos, realmente tenemos que hacer algo para poder cambiar esa realidad y poder cuidarnos tanto físicamente como mentalmente. De la misma forma, son aspectos que los dos forman parte de nuestro bienestar personal y emocional. Entonces, Lorea, si yo afirmo que el modelo HART contribuye o tiene como beneficios mayor rendimiento académico en los alumnos, mejor autonomía en los alumnos, aleja a nuestros estudiantes de conductas violentas. ¿Esto es así, Lorea? Sí, la implementación del modelo Heart in Mind tiene unos beneficios que algunos los has nombrado. El primero, la relación con los resultados académicos es importante porque lo que estamos trabajando cuando hacemos este tipo de trabajo es el poder desarrollar esas habilidades de regulación, de empatía, habilidades sociales que realmente los estudiantes necesitan para poder acceder a ese material académico, el poder participar de forma significativa en las actividades de clase. Y vemos que tiene una repercusión positiva cuando miramos los resultados de las pruebas estandarizadas, porque, como decíamos, estamos creando esos hábitos en nuestros estudiantes que son diferentes. Esa por una parte del estudiante. Pero también a nivel del docente vemos que cuando se hace este tipo de trabajo, y este tipo de trabajo lo tenemos que hacer a nivel del centro, es decir, tiene que ser una iniciativa que toque a todos los niveles de la escuela, es decir, no solo un docente, sino que estemos trabajando todos a la una para poder conseguir el desarrollo de estas habilidades. Y a nivel de los docentes, cuando hacen este tipo de trabajo de desarrollo, están prestando más atención al tipo de lo que llamamos a veces clima emocional, es decir, el cómo los estudiantes están dentro del aula. Ese clima emocional para docentes que aplican el modelo les sirve como datos, como indicador de cómo va a ir la clase. Entonces, a veces como docentes tenemos unas lecciones planificadas, vamos a hacer esta unidad didáctica, nos la hemos preparado muy bien, pero llegamos al aula y de repente nos damos cuenta de que ha pasado algo durante el recreo, los alumnos llegan a la clase y están totalmente distraídos o ha habido un conflicto o hay tensión entre alumnos. Entonces, eso es una llamada a que paremos como docentes y que le prestemos atención a ese clima emocional y podamos trabajar como grupo. Pues, ¿qué nos ha pasado? Quizás vamos a trabajar un poco la resolución de conflictos y poder establecer el clima necesario para luego poder atacar los contenidos académicos. Pero si la tendencia de los docentes es el pasar, ¿no? El asumir que, bueno, ya se les pasará, vamos con los contenidos académicos porque eso es lo más importante. Pero lo que vemos a largo plazo es que el aprendizaje no se da porque los estudiantes estaban pues todavía pensando en el conflicto, quizás no tienen estrategias para la regulación de las emociones. Entonces, ese aspecto de trabajo a nivel del docente también es importante porque adquiere más estrategias, más habilidades para poder apoyar a los estudiantes y también para reflexionar sobre su propia práctica pedagógica, como estábamos comentando, la parte de reflexión personal de tu función como docente y de cómo tú estás actuando dentro del aula, forma parte de este trabajo. Entonces vemos que también tiene como beneficio, como resultado, la mejora de la capacidad docente para hacer su trabajo y hacerlo de forma efectiva. Claro. Lorea, y yo mirando y aplicando este modelo Heart and Mind, pensaría que está totalmente para el ámbito presencial. Entonces, la pregunta que yo me permito hacerte es,
¿Cómo podemos enseñar las habilidades socioemocionales a distancia? Dado que en la pandemia se generalizó esta enseñanza a distancia y bueno, parece ser que llegó para quedarse en muchos centros académicos. ¿Cómo podemos Claro. enseñar? Sí, es un aspecto importante porque mucha de la formación profesional, por ejemplo, que hoy en día se ofrece a los docentes, cada vez más se hace a través de las nuevas tecnologías. Es decir, antes los docentes normalmente si tenían una formación profesional iban a un instituto o en su centro educativo, pero cada vez más estamos utilizando las diferentes tecnologías para poder hacer servir para poder tener esa formación profesional. La manera como incorporamos esas habilidades es tanto en el contenido, yo diría, como en el proceso, es decir, la manera como diseñamos nuestra enseñanza virtual, el cómo le damos la bienvenida a nuestros estudiantes en el espacio de aprendizaje a distancia, el cómo finalizamos nuestra clase y el cómo creamos oportunidades para que nuestros estudiantes puedan compartir, puedan pensar sobre el contenido que estamos enseñando, puedan de forma colaborativa quizás crear una solución a un problema. En ese tipo de proceso, ahí es lo que hablábamos antes de la integración de estas habilidades con las estrategias didácticas, con la pedagogía. Entonces, una parte es el cómo organizamos, ¿no?, el tiempo dentro del espacio virtual. Y luego a nivel de contenido siempre podemos incorporar actividades que le ofrecen a los estudiantes oportunidades para practicar esas habilidades hard. Por ejemplo, cuando yo hago formación con docentes, una de las actividades que hago de bienvenida es poder preguntarle a los docentes cómo te sientes. Entonces, quizás hacemos un Mentimeter y ahí contestan de 1 a 3 palabras de cómo se sienten. Entonces vemos el resultado, que es una nube de emociones en ese espacio virtual, y ahí tenemos conversaciones sobre qué significa para esta comunidad de aprendizaje que hemos creado en el espacio virtual que haya docentes que quizás estén estresados, agobiados, o que otros que tengan curiosidad o hayan llegado expectantes, o alguien quizás está triste o otros están alegres, ¿no? El cómo afirmamos y validamos esa experiencia emocional es un ejemplo de cómo, con una actividad muy sencilla, como puede ser el cómo te sientes hoy, y que podemos pasarnos 10 minutos mirando en la nube, o puede ser una actividad más extendida, podemos dedicarnos 30 minutos a realmente analizar cómo podemos usar esa información en nuestro diseño curricular. Pero en cualquier caso, yo creo que la diferencia es la intencionalidad que traemos al espacio, tanto físico como virtual, a la hora de intentar maximizar esas oportunidades para que los estudiantes practiquen y también puedan identificar cuándo están practicando esas habilidades. En el libro, por ejemplo, hablo de una instrucción con propósito dual, se llama a veces, donde como docente tú tienes un objetivo académico. Por ejemplo, le estás enseñando fracciones a tus estudiantes, pero también tienes un objetivo socioemocional. Quizás vas a querer trabajar el desarrollo del optimismo en la resolución de problemas, por ejemplo. Entonces, en tu diseño curricular vas a buscar esos momentos donde puedes darle luz, ¿no?, darle salida tanto a ese contenido académico como a ese contenido socioemocional, pero lo haces de forma integrada, es decir, no son dos aspectos que van por separado, sino que puedes pensar en tu unidad didáctica desde los dos puntos de vista, sabiendo que estas habilidades realmente mejoran tu proceso de enseñanza, y a los estudiantes, por su parte, maximizas las oportunidades para que practiquen estas habilidades. Qué importante lo que comentas, Lorea, porque yo así veo al modelo Heart and Mind. Es un modelo que se debe de aplicar
de forma intencionada, sistemática y progresiva para que pueda funcionar. Exacto. Y yo diría también que si los docentes que nos están escuchando, a veces el inicio puede parecer muy estresante porque no sabemos dónde empezar, pero creo que este es un proceso progresivo, es decir, quizás vamos a escoger un aspecto concreto que realmente nos interesa como docentes y empezar ese trabajo ahí para poder ir añadiendo todas las piezas del puzzle. En definitiva, estamos creando un puzzle donde podemos maximizar esas oportunidades y realmente asegurarnos que nuestros estudiantes tienen las habilidades necesarias para enfrentar las situaciones de la vida cotidiana que tengan que enfrentar. Pero es algo que no podemos hacer de hoy para mañana, sino que vamos plantando las semillas, vamos aprendiendo, vamos probando, ¿no? Creo que tenemos que tener una mentalidad de como si estuviéramos en un laboratorio, ¿no? De probar diferentes cosas y ver qué funciona para nuestros estudiantes, porque realmente no es lo mismo si trabajamos en Ciudad de México que si estamos en una zona rural, ¿no? Realmente depende qué tipo de estudiantes tenemos en el aula y tenemos que ver qué funciona para nuestros estudiantes, las personas concretas que tenemos en nuestro salón. Y ahí se combina lo que tú comentabas, Lorea, el docente como artista, como arte y como profesión, esas dos cosas. Estar atento a esos cambios. Lorea, como te había comentado, el tiempo pasa rapidísimo en este tipo de emisión y me gustaría que nos dejaras alguna reflexión o algunas palabras para los docentes que nos están viendo y que nos van a ver. Por favor, alguna reflexión. Sí, yo le diría a todos los docentes que este es un trabajo que no es fácil, pero vale la pena realmente cuando estamos trabajando el aprendizaje socioemocional con nuestros niños, nuestras niñas y los jóvenes. Realmente le estamos dando un regalo porque estas habilidades son necesarias para la vida, para poder enfrentar los retos. Y es posible hacer este trabajo, hay muchos docentes que ya lo están haciendo, solo requiere esa intencionalidad, cariño y amor, claro que sí, y también el poder hacerlo de forma pausada, pero sin parar la máquina, es decir, poco a poco ir avanzando hasta poder conseguir pues, que nuestros alumnos puedan tener todas estas habilidades y también que las podamos cultivar como personas nosotros. Sí, así es, que no perdamos la paciencia. Como dicen en España, quien persigue la alcanza. Así es. Lorea, fue un placer haberte tenido con nosotros en este conversatorio y a todo el público les recomiendo ampliamente el libro Pedagogía con Corazón, Guía para Educadores sobre Educación Socioemocional, porque en él encontrarán estrategias y sugerencias eficaces para promover el desarrollo de competencias socioemocionales de nuestros alumnos, es decir, lo conveniente que es el modelo Heart and Mind para la educación emocional. Soy el doctor Anselmo Flores Andrade y fue un placer haber tenido a la doctora Lorea Martínez. Gracias y hasta la próxima.